Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo. Es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Hoy, 13 de agosto, se conmemoran 100 años del natalicio del comandante Fidel Castro Ruz, una de las figuras más influyentes de la historia contemporánea de América Latina y el Caribe. Líder de la Revolución Cubana, Fidel marcó una época con su pensamiento político, su defensa de la soberanía y su visión de integración y solidaridad entre los pueblos. A un siglo de su nacimiento, su legado continúa siendo motivo de análisis y reflexión. Su trayectoria revolucionaria en el mundo es vigente en la lucha de nuestros pueblos. El comandante Humberto Campbell nos habla de Fidel, un luchador genuino de la justicia social, ejemplo de solidaridad e inspiración para Nicaragua. Hablar del comandante Fidel Castro, estamos hablando de un líder mundial, héroe antiimperialista. Importante eso. Estamos hablando del comandante Fidel. Es un genuino luchador por la justicia social. Hablar del comandante Fidel, estamos hablando de un faro de lucha por la independencia, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. El comandante Fidel Castro es un genuino y representante y digno ejemplo de solidaridad. Miles de médicos por América Latina, el Caribe y África y todos los pueblos que requerían de apoyo médico en todas partes del mundo. En educación, el apoyo de la Revolución Cubana. Cientos de miles de estudiantes de América Latina, el Caribe y el África estudiando y formándose en Cuba. Es impresionante, es impresionante. Esa solidaridad de Cuba, eso llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Una solidaridad totalmente desinteresada. En el caso particular de Nicaragua, la Revolución Cubana fue fuente de inspiración, y fue nuestra retaguardia en aquellos años de nefasta dictadura somocista. Ahí tuvieron nuestros principales líderes, Cuba, y en la guerra el respaldo de Cuba
fue determinante para el derrocamiento de la dictadura somocista. Posterior al triunfo de la revolución, nuestro emblemático lucha contra la alfabetización contó con el respaldo decisivo del gobierno del pueblo cubano, del comandante Fidel, ¿verdad? Para esa lucha tan trascendental, la lucha para erradicar de Nicaragua la alfabetización. Recordemos que en Nicaragua, cuando el triunfo revolucionario, más del 70% de la población nicaragüense era analfabeto. Entonces, para avanzar en el proceso revolucionario, el primer paso era buscar cómo la gente, nuestro pueblo, se alfabetizara. Y fue importante y determinante el apoyo de la Revolución Cubana y en particular del comandante Fidel. Tenemos los programas, además los miles de jóvenes nicaragüenses que se fueron a formar a Cuba, las diferentes disciplinas, miles. El programa que tuvimos aquí en Nicaragua para la cantidad de gente, Operación Milagro, un programa a lo largo y ancho de América Latina, el Caribe y en el África, y donde se requería devolverle la vista a la población. Una maravilla. Eso solo pudo venir de un corazón noble, de un sentido de solidaridad, del tamaño del comandante Fidel Castro. Es un digno representante de lo más grande que puede haber en este planeta, ¿verdad? Y en el caso particular que a mí yo tengo presente siempre, tuvimos nosotros en el año 88, con el huracán Joan en el Caribe nicaragüense, que desbarató la ciudad de Bluefield. Ese huracán entró en la noche y a las 8 de la mañana ya estaban los aviones de Cuba aterrizando en Bluefield, con apoyo médico, con maquinaria, con equipo, participando directamente en la reconstrucción de ese pueblo. Se hizo un programa de reconstrucción de Bluefield, miles de viviendas, programa de vivienda, que cuando perdimos las elecciones, los nefastos que regresaron cortaron el programa, pero era un programa para reconstrucción total de Bluefield. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros tenemos en nuestra memoria, en nuestro corazón, la presencia permanente del comandante Fidel Castro. Y el ejemplo de él tiene que ser algo que nos debe llevar a nosotros presente, porque yo hablo de él en presente, porque Fidel Castro vive y tiene que vivir en todas las acciones que hacemos nosotros. Todos los logros que vamos logrando aquí, avanzando aquí en Nicaragua, lleva el sello. El comandante Fidel Castro lleva el sello, en el sentido, digamos, que estamos luchando por esa dignidad que él enseñó. Ser un país tan pequeño como Cuba, amenazada, bloqueada por el imperio más grande del mundo, y está ahí, parado. Eso es ejemplo de dignidad, ejemplo, digamos, de sentido, digamos, de soberanía, de entrega. Entonces, ese ejemplo del comandante Fidel es el ejemplo que cada uno de nosotros llevamos adentro, y cada logro que hacemos nosotros ahí tiene presente esa capacidad de lucha, esa determinación. Él nos enseñó, en todos nos ha enseñado, de que un pueblo organizado y correctamente dirigido avanza. Así como estamos aquí en Nicaragua,
tenemos un pueblo organizado y correctamente dirigido por nuestro copresidente, comandante Daniel y compañero Rosario, avanzando en alcanzar los objetivos de nuestro proceso revolucionario, que es alcanzar el bienestar para el pueblo nicaragüense. Y ese bienestar lo estamos alcanzando en la medida que dentro de un marco de estabilidad, de paz y soberanía, nuestro pueblo, poco a poco, ahí vamos avanzando en la dirección correcta. Un poco me gustaría referir también, digamos, a lo que estamos haciendo actualmente. En esa misma línea de ir avanzando en la dirección, digamos, de alcanzar nuestros máximos objetivos, estamos efectivamente trabajando en crear, como decía nuestro comandante ahí, los diques que eviten que nuestro proceso pueda ir para atrás. Eso no es posible. Entonces, nuestro comandante Fidel Castro nos enseñó pues que un país pequeño puede ser, y también lo decía nuestro Rubén Darío, ¿no? El país puede ser pequeño, uno lo sueña grande. Y ese ejemplo, digamos, de grandeza de un país pequeño, ahí está Cuba, que ha estado con nosotros permanente, como dije anteriormente, en los años difíciles contra el somocismo, durante los años del proceso revolucionario, y en la actualidad estamos en hermandad y solidaridad. Cuba está ahí presente y, como decía el comandante Fidel Castro, vamos a vencer. Vamos a vencer. Estamos caminando sobre la senda del desarrollo y esto efectivamente nos va a llevar a un bienestar para nuestro pueblo. Venceremos. El triunfo sandinista no es solo la victoria frente a 45 años de somocismo, es la victoria alcanzada sobre siglos y siglos de conquista, explotación y dominio extranjero, porque si algo puede asegurarse, que por primera vez, ha sido totalmente libre e independiente el pueblo de Nicaragua en toda su historia. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Fidel vive. A lo largo de su vida, el comandante Fidel Castro Ruz protagonizó acontecimientos que marcaron la historia de Cuba y tuvieron repercusión más allá de sus fronteras. Desde el asalto al cuartel Moncada y la lucha guerrillera en la Sierra Maestra, hasta el triunfo de la Revolución Cubana y los momentos de mayor tensión de la Guerra Fría, su trayectoria estuvo marcada por desafíos, decisiones y hechos que transformaron una época. Aunque el águila daba por el cuello al obrero, se ha prendido la hierba dentro del continente, las fronteras se besan. Javier Díaz Lacayo reflexiona sobre la dimensión eterna de Fidel en la lucha antiimperialista y la defensa de la autodeterminación de Cuba y de los países del mundo. 100 años de Fidel Castro es una acotación apenas de su dimensión eterna e infinita. Fidel Castro es el revolucionario contemporáneo que abre la brecha en la construcción social, política y económica de una nación para complementarse con el mundo. A partir de que Fidel Castro lidera el movimiento revolucionario de donde surge la unidad del pueblo cubano hacia la revolución, guía también la transformación
de una nueva forma de vivir en la estructura social, económica y política. Porque rompe con la tradicional dependencia que denigraba a Cuba y a su población respecto a la industria turística y respecto a la industria agrícola. Esos dos grandes fenómenos, esas dos grandes transformaciones, tienen que redefinir educando la categoría del pueblo cubano a ser tratado entre iguales hacia el mundo. Y es por eso que aunque casi de inmediato con el triunfo de la Revolución Cubana, los Estados Unidos asedian su territorio y sus componentes ideológicos, la mentalidad de Cuba con el liderazgo de Fidel está abierta a la complementariedad, repito, universal. En la solidaridad, en la permeabilidad emocional del nacionalismo de los pueblos, en la categoría del rescate de las tradiciones, culturas, creencias originarias de cada uno de los pueblos, en la vanguardia de la medicina, en la vanguardia del deporte, en la vanguardia de la ética, en la vanguardia de la literatura, del estudio, de la educación superior. Y entonces Cuba tiene un camino haciéndose donde la evidencia en un mundo que conserva la moral señala a los Estados Unidos como un agresor, como un elemento injerencista y que abusa de su posición en foros internacionales, regionales como la OEA y mundiales como las Naciones Unidas respecto a su posición contra Cuba. Durante muchísimos años, Fidel fue evolucionando como líder, empapando a otros líderes del continente, soportando y ayudando y empujando y adaptando con mucha dignidad y mucho nacionalismo distintos movimientos revolucionarios en Latinoamérica, entre ellos el nicaragüense. Hay que recordar que los jóvenes que participaron en El Chaparral tuvieron ese nexo con la Revolución Cubana y con Fidel. Y que a partir de esa experiencia del Chaparral, donde combate Carlos Fonseca, donde combate Aldo Díaz Lacayo, donde combate Ramón Raudales, que venía de la escuela viva de Sandino, es que se logra interpretar un movimiento revolucionario afín a la historia propia de Nicaragua y afín a las condiciones que tiene Nicaragua para su propio desarrollo. Entonces Fidel Castro se convierte en un hermano de los líderes de la jefatura actual del Frente Sandinista de Liberación Nacional. La Revolución Cubana se convierte en hermana de la Revolución Popular Sandinista y el pueblo cubano, hermano del pueblo nicaragüense. Cuando la Revolución Popular Sandinista conquista el poder popular, la asistencia en construcción, en medicina, en deporte, en el manejo administrativo de un Estado revolucionario, en la transparencia como partido político en el gobierno, la resistencia a la injerencia y la invasión de los Estados Unidos, los sistemas de seguridad, los sistemas de defensa, los sistemas de vigilancia revolucionaria fueron los que salieron beneficiarios de ese intercambio de la experiencia que tenía la Revolución Cubana con la entonces desarrollada Revolución Nicaragüense. Y ese intercambio se vino fortaleciendo a pesar de las vicisitudes que de manera
particular experimentó la revolución nicaragüense con 16 años de neoliberalismo que nunca interrumpieron la relación de nuestros copresidentes con el comandante Fidel y el permanente intercambio de la visión geopolítica de ellos tres. Es por eso que cuando Nicaragua reconquista el poder popular con ese aporte extraordinario, con esa ayuda idónea de Rosario a la par del comandante Daniel, Nicaragua entra en un proceso fortalecido que le permite elevar la condición del desarrollo de la nación a su mejor exponente en la historia y soportar desde el 2018 hasta el momento las distintas oleadas, los intentos fallidos de golpe de Estado, de injerencia, de magnicidio y de intervención. Ante esas nuevas formas es que ahora, con esa experiencia que estamos conversando, es que nuestro pueblo se prepara desde la manera legítima, democrática y constitucional para hacerle frente de una forma cívica y seguir derrotando a los enemigos de la revolución. El día primero aquel, lleno de emoción y ruido, alguien dijo conmovido y feliz: gracias, Fidel. Inmenso Fidel, jefe de las revoluciones nuestroamericanas y caribeñas. Cuánto orgullo, cuánto honor de haberle conocido, de haber aprendido, compartiendo con él momentos trascendentes antes del triunfo de la revolución y durante todos estos tiempos. ¿Cómo nos enseñó Fidel a descubrir las victorias? El tejido de la victoria en todos los instantes de tantas primaveras. Fidel, ¿qué tiene Fidel que los imperialistas no pueden con él? Fidel, pensamiento, Fidel, obra, Fidel, realizaciones, Fidel, intuiciones, inteligencia magnífica. Uso una palabra que siempre favoreció en sus escritos: colosal. Y Fidel es colosal. Fuera de serie Fidel, ser humano genial, generoso y magistral, ser humano para la eternidad, para todos los tiempos. Gracias, Fidel.